Hola, buenos días, buenas personas de todo corazón. Saludos virtuales desde la muy noble, leal, constante, felísima y mariana ciudad de Écija, Astígibo, Cabril, Civirazol y Ciudad del Sol y de las Torres. Lunes 11 de junio del año del Señor 2026. Y aquí estamos en la Plaza de la Constitución. Ahí están viendo ustedes detrás la portada de este monumento vi, de este palacio de Benamejí. ¿Y por qué no hemos venido aquí? Bueno, vamos a recorrer, hoy vamos a hacer un vídeo especial, de esto de que de vez en cuando hacemos, vamos, que para mí todos los vídeos son especiales, pero hay algunos que tienen unas características y unas connotaciones especiales, como el día de hoy, para que forme parte de estamos en el 10º aniversario de la videoteca, como ustedes saben. Y la persona que nos va a acompañar hoy, una muy buena persona, extraordinaria guía de turismo, que se documenta y tiene una sapiencia y un conocimiento, vamos, es una inteligencia artificial de la ciudad de Écija y de Córdoba, ahora ya no lo explicará. Con ella hemos hecho, con este es el cuarto vídeo, hicimos uno de la Real Feria hace 3 años, explicándonos por qué la Real Feria de Écija, y a partir de ese vídeo pues ya empezaron a germinarse lo que después finalizó en ser denominada por parte de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad Real Feria de Septiembre de Écija. A partir de ese vídeo de hace 3 años, que fue ella quien desempolvó las páginas de la historia para recordárnoslo. Después, al año siguiente, hicimos otro vídeo muy interesante, el aniversario de Santa Teresa cuando vino aquí a Écija, extraordinario el vídeo también. Y hoy vamos a otro también que hicimos en la Écija Andalucí, ya también el año pasado, cada año hacemos uno, pero vamos, son vídeos. Y el de hoy, pues guarda relación, ¿por qué? Porque el próximo lunes 18, a nivel mundial, es un día muy importante para el turismo, ahora ya nos lo va a recordar. Pero también dentro de unos días, después en junio, no sé si a mediados de junio o los primeros días de junio, a finales de junio, también hay un aniversario muy importante en Écija, muy importante. Hay aniversario, el 10º aniversario, el 20, el 30, el 40. Bueno, ahora ella nos lo va a explicar. Bueno, yo ya me callo una vez que he hecho la presentación y el redoble de tambor. Con ustedes, la gran guía de turismo, Carmen. Así que ahora ella nos va a presentar, va a decir quién es y su empresa, como se llame y demás, ¿vale? Yo ya me callo. Muy bien. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos. Soy Carmen González, soy guía oficial de turismo, soy técnica en turismo y bueno, vamos a dar hoy un paseíto por nuestra ciudad, como bien se merece, pero antes vamos a pararnos en esta maravillosa y espectacular portada del Palacio de los Marqueses de Benamejí, porque efectivamente, como bien has dicho, Rafael, el día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Es un día muy importante porque es una declaración, bueno, pues este día llega a ser a partir de 1977, bueno, pues un día especial en unión con el Comité Internacional de los Museos, pues para dar a conocer todas lo que es las piezas importantes que se encuentran en los museos, todo lo que es material e inmaterial relacionado pues con la historia y el patrimonio de las ciudades, ¿no? Entonces es interesante este día mencionarlo, el 18 de mayo de cada año, que se celebra el Día Internacional de los Museos. Y bueno, Écija tenemos hasta 5 museos, pero si nos hemos querido comenzar este vídeo pues en esta maravillosa portada, como he dicho, del Palacio de los Marqueses de Benamejí. Fue mandado a construir entre 1700 y 1756 para la unión del matrimonio entre don Fadrique Íñigo de Bernuy y doña Elvira Fernández de Nestrosa, hija de los terceros marqueses de Peñaflor, y es un edificio declarado VIP,
bien de interés cultural, una de las categorías más importantes que se encuentran, ¿no? Pues bien, dentro de él se encuentra la sede del Museo Histórico Municipal de nuestra ciudad, y bueno, piezas extraordinarias, impresionantes, mosaicos, hasta 7 mosaicos expuestos en la sala de mosaicos, y la joya de la corona, que ahora os la voy a enseñar, aunque os invito a que vengáis cualquier día del año, pero sí es cierto que el lunes, pues 18 es el Día Internacional de los Museos. Lo enseño, Rafael, porque ella es la joya de la corona, como yo siempre digo, que es Amazona herida, una escultura mármol griego, siglo II después de Cristo, época adrianera, y bueno, tiene diferentes características. Una de ellas está en perfecto estado de conservación, la segunda conserva restos de policromía, y la tercera, pero no por ello menos importante, al contrario, yo creo que es la más importante de todas, es que es única en España, ¿vale? Así que está en nuestro Museo Histórico Municipal, aquí en el Palacio de los Marqueses de Benamejí. Así que les invito a que vengan a Écija y que no se la pierdan, porque es la joya de la corona, ¿vale? Contamos con 4 museos más, que es el Museo Arqueológico de la Parroquia de Santa María, donde hay piezas también, sobre todo época romana, pero bastante interesantes. Otro de los museos es el Museo de Arte Sacro de Santa Cruz, Museo de Mobiliario de la familia de los Palmas, y el Museo de la Hermandad de San Gil, que mencionaremos un poquito también después la Hermandad de San Gil con relación a otro elemento importante en una de nuestras plazas que hubo durante un periodo de tiempo, ¿vale? Bueno, pues hoy lo que hacemos es que comenzamos con este primer Día Internacional de los Museos, y mencionaremos ahora después, que vamos a dar paseito por Écija, de otra declaración muy importante que este año llega a ser 60 años de la proclamación como conjunto histórico-artístico de nuestra ciudad. El 16 de junio de 1966 es cuando se proclamó pues esta declaración de conjunto histórico-artístico. Así que nos vamos a dar un paseíto por la ciudad para ver por qué es declarada conjunto histórico-artístico y cuáles son los edificios que van a llegar a darle esta declaración, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues no se vayan, cortamos y ahora empezamos en la nueva ubicación de esta ciudad. Bueno, pues después de la Plaza de la Constitución y de las palabras que nos ha dirigido nuestra amiga Carmen, pues ahora nos hemos venido a la Plaza de Santiago. Ahí están viendo ustedes esa magnífica torre, el cielo así con las nubecillas, la cruz. Esta plaza que está rehabilitada recientemente, hace 3 años más o menos. Carmen, pues sigue usted contándonos todo lo que nos tiene que contar. Vale, pues nada, hemos querido continuar esta ruta por nuestra ciudad, pues parando aquí en la Plaza de Santiago, porque como bien dices es maravillosa, y bueno, interesante también mencionar que aunque a día de hoy está en el centro de lo que es la ciudad, antaño estaba a extramuros de la ciudad. En este lugar estuvo la ermita de la Orden de los Caballeros de Santiago, y en el siglo XV fue erigida a parroquia. A extramuros de la ciudad no fue la única de nuevo construida, sino también San Gil Abad, que estaba también a extramuros de la ciudad. En un principio había 4 parroquias dentro, y en el siglo XV, al crecer la ciudad, se manda la construcción de 2 nuevas parroquias. Pues bien, esta parroquia también está declarada BIP, bien de interés cultural, por eso el motivo de hacer el recorrido por aquí, porque es motivo para esa declaración del 60 aniversario, declaración de conjunto histórico-artístico, que ahora vamos a hacer el 60 aniversario, ¿vale? Es una iglesia en estilo gótico mudéjar, con añadidos barrocos posteriores, que por eso es lo que nosotros vemos, el ladrillo y el tapial, portada barroca y la torre también barroca, aunque en su interior, como he dicho, es la iglesia que mejor se conserva en estilo gótico mudéjar, porque tenemos San Gil, pero está un poquito más enmascarada. Aún así, también tiene sus arcos apuntados del gótico, y es la única parroquia con 2 retablos góticos, los 2 únicos góticos de la ciudad, ¿vale? También me gusta mencionar muchas veces cuando hago las visitas la cruz, porque no sabemos muchas veces de dónde procede. Decir que las primitivas iglesias gótico-mudéjar solían tener su iglesia, su torre, su patio y su cementerio, y esta cruz estaba en el antiguo cementerio de esta
iglesia gótico-mudéjar. O sea que donde estamos pisando... No, porque la cruz estaba en la parte de atrás, en lo que era la parte trasera del... Ya, y con la reforma de los siglos, y ya posteriormente, con la reforma de los siglos, fue pasada aquí esta cruz. Pero es muy interesante también mencionarla porque es lo que le hace el conjunto a la plaza que sea como es. Salvando las distancias, más de uno, cuando yo voy paseando por la ciudad de Carmen y me encuentro, uy, parece esto la cruz esta del Cristo de los Faroles de Córdoba. Sí, me lo dicen muchísimas veces. Sí. Que cuando entramos por la calle siempre me dicen, me recuerda al Cristo de los Faroles en Córdoba. Y tú de eso sabes. Faroles. Bueno, ahí estamos. Trabajamos también allí, así que muchas veces decimos, sí, llevas razón, que por el tema de los faroles nos puede dar un poquito el aire, ¿vale? Bueno, esta visita que vamos a hacer hoy, también me gustaría, con tu permiso, publicitar un poquito una nueva ruta. ¿Cómo que no? Por Dios. Mi empresa... Que yo siempre hablo que Écija es importante por sus monumentos, su iglesia, tal, y sus personas, y también por los maravillosos guías de turismo que tenemos, porque claro, si tú visitas una ciudad tan monumental, tan patrimonial, con esta riqueza visual, y resulta que después no hay unos guías que estén a la altura, pues entonces es que ustedes formáis parte importante, así que adelante. Yo intento muchísimo tener toda la información de documentos antiguos, fotografías que nos puedan mostrar pues cómo fue nuestra ciudad, cómo es nuestra ciudad a día de hoy y que todo el mundo se vaya conociendo bien el patrimonio écijano, ¿no? Bueno, pues mi empresa es Istilla Tours. Bueno, llevo ya 3 añitos, he hecho hace poco, y me dedico a visitas guiadas tanto en nuestra ciudad Écija como en Córdoba, como ya hemos mencionado. Y bueno, es lanzado una ruta nueva ahora para conmemorar este 60 aniversario del conjunto histórico-artístico de nuestra ciudad. En la ruta lo que hacemos es comenzar en nuestra Plaza de España, el Salón, como es conocida por todos los écijanos, y a partir de ahí continuamos por diferentes plazas de nuestra ciudad y callejuelas para mostrar todo lo que entra en el conjunto histórico-artístico de la ciudad, porque la ciudad fue declarada así por su trazado islámico de esas calles estrechas, laberínticas, que es especial, pero por supuesto también por la riqueza en edificios que el decreto menciona, edificios mudéjares o también posteriormente en nuestras torres, espadañas y casas señoriales y palaciegas. Pues bueno, en esa ruta, al igual que hoy, te voy a mostrar 4 fotógrafos importantes que yo creo que es necesario mencionarlos, porque sin ellos no sabríamos cómo fue nuestra ciudad antaño. Y ellos son, empiezo por este lado, porque bueno, fue Juan Díaz Custodio, que sí tenemos una calle dedicada a Juan Díaz Custodio. Él fue fotógrafo, écijano, y él fue el maestro de los otros 2 fotógrafos que tenemos en medio de esta página, que es Manuel Salamanca y José San Juan Ariz, ¿vale? ¿Este es del Teatro San Juan? No. No. Y él era de Logroño, es uno de los que no es de aquí, no era de aquí de Écija, pero fue su maestro Juan Díaz Custodio y fotografió también Écija, porque él se vino muy jovencito con sus tíos a vivir aquí a Écija y por eso acabó fotografiando nuestra ciudad. Y el último que tenemos lo señalo mucho, lo indico muchísimo, porque fue alguien también muy importante, que era Luciano Roisin. Él era francés, ¿vale? Pero es muy importante mencionarlo porque él en Barcelona tuvo la Casa de la Postal y él viajaba por toda España y ciudades muy importantes fotografiando, y después se llevaba esa fotografía a su Casa de la Postal y hacía postales. Así que de Écija hay muchísimas fotografías realizadas por él, que a día de hoy, bueno, antiguamente se utilizaban esas postales del Salón y de muchos otros puntos de nuestra ciudad gracias a él. Bueno, pues los menciono porque en la ruta vamos a ver fotografías como la que tengo aquí, que es Santiago.
Estas son fotografías de nuestra... ¿De los tres que han mencionado? ¿De los cuatro? Sí, de los cuatro, pero en un principio vamos a ver más de Manuel Salamanca. Ah. Esta es Santiago en 1910. O sea, donde estamos ahora mismo. Exactamente, donde estamos ahora mismo, esta que tengo aquí. Porque ahora veremos San Juan y San Gil. Pero yo he querido poner todas las torres y esas fotografías de torres que tenemos en la ciudad, por parte de ellos, para poder hacer mención a por qué será declarada conjunto histórico-artístico. Yeah. Y es por la visión que tenía la ciudad, pues con sus torres y espadañas sobre todo, ¿vale? Vale, pues aquí está Santiago. La torre sigue igual, Igual. Vale, pues Manuel Salamanca, en este caso, en esta de fotografía tenemos de 1910 y hay una, bueno, que ahora la repetiremos si eso de San Gil, que es de 1930. Estas fotografías van a ser en torno a esa década, ¿vale? 1910, 1920, 1930, que es lo que más se conserva en nuestros archivos, ¿vale? También mencionar a personajes importantes en nuestra ciudad, como es, bueno, don Juan Méndez Varo, que gracias a él tenemos también muchos libros de nuestra ciudad en los que nosotros nos apoyamos con esta fotografía, bueno, en fin, muchas otras personalidades que han escrito y que además vamos libros. A decirlo, perdona que hago un inciso, Carmen, con tu permiso, que recientemente el Pleno de la Corporación Municipal, a iniciativa de la Asociación Amigos de ESIA y de un montón de asociaciones que se sumaron y decían no tal de firma y firma, pero al final eso lo otorga el ayuntamiento, pues se le concedió hijo predilecto de Écija en un pleno, y que ahora próximamente, por lo visto, ya se va a hacer el acto protocolario oficial. Pues muy importante y muy bien adjudicado, porque es una persona muy querida, porque además ha dedicado su vida sin ánimo de lucro a la ciudad. Y además, en mi caso, me apoyo mucho en documentación que gracias a él unos libros tenemos. Que tiene estupendos. Así que eso es muy importante. Así era mi ciudad. Exactamente. El salón. Sí. Exacto. Bueno, pues estas fotografías son las que en esas rutas se irán mostrando. Esas fotografías de estos cuatro fotógrafos y explicando pues la historia de nuestros edificios. Aquí en este caso, de las torres que tenemos, dos de ellas están declaradas VIP, que es Santiago y San Gil. Son San las Juan, que están declaradas. No. Uy, y sin embargo la más barroca, Carmen. Sí. Cosa pero curiosa, de momento no. De momento no. Ya. Pero bueno, tenemos muchos edificios VIP y bien de interés cultural, que serán los que llegarán a ser que finalmente se complete con ese conjunto histórico-artístico de nuestra ciudad, ¿vale? Y es en junio del año 66. 1966, yo de hecho siempre, sabes que vengo con documentación e intento mostrar todas esas documentaciones. Aquí tienes el decreto aprobado. Te voy a enfocar bien que no se enturbie. Decreto 1802 de 1966, aunque sí es cierto que se aprueba en el 16 de junio de 1966, no será presentado en el decreto, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, hasta el día 22 de julio de 1966, pero aprobado desde 16 de junio de 1966. 60 añitos, que fuimos declarados. Es importante mencionarlo porque también en este decreto se menciona el motivo para que siga siendo conjunto histórico-artístico. Uno de ellos es el mantenimiento, se tiene que conservar, no se podía construir más de 3-4 plantas para tapar la vista de las torres o espadañas, eso también se habla en el decreto, y bueno, pues ese mantenimiento, como he dicho, que es importante para continuar con esa declaración. Y eso que cuando le dieron ese título, digamos, ese nombramiento, no teníamos todavía la maçonería. Exacto, yo muchas veces menciono, digo Écija,
todas las ciudades de de España, de la península ibérica, hablamos, meto península ibérica metiendo España y Portugal, porque en un principio no era conocida como España como tal y Portugal como ahora, sino que eran reinos que existían y totalmente diferentes a como a día de hoy es este tema. Siempre hablo en las visitas guiadas desde el comienzo y los orígenes de nuestra ciudad, que es un pueblo íbero, la Turdetania, posteriormente los romanos, visigodos, musulmanes o en la etapa islámica y la cristiana, la etapa cristiana. Pero sí es cierto que estamos hablando de 1966, esa declaración amazonarida, Plaza España no se había levantado, se levanta en el año 1997, por lo tanto no se conocía. Esta declaración llega por lo barroco de la ciudad sobre todo, es por lo que va a ser declarada, Écija es ciudad barroca y el esplendor va a ser por esas torres, espadañas, casas señoriales y palaciegas barrocas, porque la época romana estaba oculta, se puede decir, en esa habían aparecido a lo mejor mosaicos sueltos, ¿vale? Pero la joya de la corona no salió hasta el año 2002. Así que Amazona herida. La zona del museo, claro, porque como el lunes 18 el Día Mundial de los Museos, como has dicho anteriormente. Eso. Pues, por eso la menciono, porque hay que ir a verla, por supuesto. Cada vez que visitamos Écija, yo siempre lo digo lo mismo, no se la pueden perder, porque es la joya de la corona. Pero bueno, conjunto histórico-artístico es por ser, sobre todo, ciudad barroca. Estupendo. ¿Algo más que matizar? Nos vamos a la próxima ubicación. Nos vamos a dar otro paseíto hasta Peñaflor. Pues así que no se retiren y ahora continuamos. Vale, muy bien, Rafael, pues nos hemos venido ahora a la encrucijada entre el Palacio de Valdehermoso, que es el que tengo aquí detrás, que es bueno, el único de estilo plateresco en nuestra ciudad. El plateresco es una rama del Renacimiento que nos hace ver detalles de grutescos y candelieri. El grutesco es aquellas imágenes barbudas, peludas, y el candelieri es una decoración vegetal con una influencia muy italiana. Bueno, pues este es el Palacio de Valdehermoso, de Cárdenas, y en el punto, uno de los puntos clave de nuestra ciudad. Si continuamos por aquí, vemos la torre de San Juan, la más barroca de todas, esa unión entre el color albero, el almagra, que es el rojizo, es la única torre visitable en nuestra ciudad. Se puede subir hasta el campanario, también para las personas que estén interesadas en poder visitarla, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la joya de la corona de época barroca en nuestra ciudad, en arquitectura civil, es el Palacio de los Marqueses de Peñaflor. El Palacio de los Marqueses de Peñaflor tiene su origen en el siglo XVI con la familia del mayorazgo de Gallapes, que tenía viviendas en este lugar. Bueno, van comprando casas, aunque no se hacen con toda la manzana, pero el palacio se embellece entre el año 1700 y 1775. Cuando fallecen los últimos marqueses de Peñaflor, don Fernando en 1938, doña Isabel de Angulo en 1958, pues posteriormente el palacio en el año 1962 será declarado monumento nacional, ¿vale? Así que por eso las escuelas de la Fundación de Peñaflor no se pueden realizar aquí, sino que se manda la construcción a las afueras de la ciudad, donde a día de hoy está pues la Sagrada Familia, ¿vale? ¿Qué más? Continuamos por este lado, tenemos la torre de la parroquia de San Gil, Abad. Y Carmen, este punto para los turistas será... Siempre que lo explico digo lo mismo, en cuanto a patrimonio es uno de los puntos principales que no podemos, no se pueden ir sin visitarlo. Muchas veces venimos callejeando desde la plaza de San Juan y cuando llegan justo aquí y ven ese balcón del Palacio de Peñaflor con 59 metros de balcón que va cogiendo la curvatura de la calle, pues imagínate. Además con pinturas al fresco realizadas por Antonio Fernández, pintor de la corte en aquella época. Sí. Así que hablamos de un edificio muy importante. Y finalizamos con la torre, tienes que venirte justo aquí, ahí, la torre del Templo de Santa Ana. Así que vemos 3 de las 11 torres que tiene la ciudad. En un principio eran 12 torres,
que a una de ellas ya sabemos que le cayó un rayo en el siglo XIX, que fue la de Bárbara. Santa Bárbara, a día de hoy se considera espadaña. Contamos dentro de la ciudad con unas 18 espadañas. En un principio iban a ser 20, hubo ahí un proyecto que era en la Casa de los Niños Expósito, donde a día de hoy está la Hermandad del Rocío, que esa espadaña finalmente se queda como en un proyecto pero no se realiza. La que hacía la número 19 está desaparecida, así que en total tenemos dentro de la ciudad 18 espadañas, ¿vale? Bueno, pues en este punto llegamos a ver 3 de las torres, de las 11 torres de nuestra ciudad, y el Palacio de Valdehermoso con Peñaflor, ¿vale? Muchas veces aquí comienzo también explicando el callejeo de la ciudad que fue islámica, ese trazado tan típico de las ciudades andalusíes, como son las callejas calles laberínticas, estrechas, y algunas de ellas llamadas azucaque o azuc, que son los callejones sin salida. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a callejar un poquito hasta la Plaza de San Juan para continuar viendo parte de ese patrimonio. Pero volvemos a esas fotografías antiguas, exacto, que a mí me gusta tanto, ya sabes tú. Sí, te gusta. Me encanta. Bueno, pues tenemos esta de Manuel Salamanca, que es el Palacio de Valdehermoso en el 1910, y aquí tenemos, que por cierto de José San Juan no te había enseñado ninguna foto, pues aquí tienes 2 del Palacio de Peñaflor. En 1910. Exacto, 1910 y 1910, las 3, en este caso. Así que es importante verla, porque así vemos el antes y el ahora. Y el ahora, sí. Así que de esto va esta ruta. En vez de un mulo ahora lo que es coche. Por eso lo he puesto. Por eso he visto interesante, pues con el caballo, los coches de caballo, pues para mostrarlo, porque muchas veces cuando llegamos aquí, algo que es curioso que le llama la atención a las personas que vienen es calle Caballeros, ¿no? Allí. Te lo voy a enfocar. Como antiguamente, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ahí, calle Caballero. Eso. Otro aquí que ellos siempre me dicen cuando vienen los visitantes, me dicen, qué bonito las placas donde pone, por ejemplo aquí, calle Cadena, antes horno de las cadenas, ¿no? Bueno, pues yo muchas veces les suelo explicar a ellos las calles. De las cadenas o cadenas de Santa Bárbara. Exactamente. Entonces yo muchas veces les explico, esta calle antes se llamaba así, pero bueno, un exijano a día de hoy, la calle en verdad es Emilio Castelar. No hay exijano que le llame Emilio Castelar. No, todo el mundo Caballero. Todo el mundo calle Caballero. Es que muchas veces le cambian los nombres, pero los nombres que pone el pueblo son los que son. Exactamente, calle Caballero, porque era una calle donde había muchas casas señoriales palaciegas, por lo tanto era la calle de los caballeros. Y era la entrada, ¿no? Donde también teníamos allí desde la parte del Camino Real, que venía desde Madrid hasta Sevilla y pasaba por aquí. Y lógicamente aquí en esta calle Caballero había palacios, lo menos 6 o 7. Por lo menos, y casas señoriales, exacto. Tenemos el de Alcántara, Valdehermoso, Peñaflor, más casas por ahí que son casas señoriales. Hay alguna portada más barroca muy interesante, justo enfrente de donde está la Hermandad del Rocío a día de hoy, que fue la Casa de Niños Expósito. Y después, claro, seguían ya hasta la Plaza de la Constitución, el Palacio de Peñaflor, Benamejía. Me ha llamado la atención siempre, Carmen, y me he acordado ahora, con tu conocimiento, siempre yo he dicho que la calle Caballero tiene mucha presencia a lo largo de los siglos, pero hay una calle que no la mencionamos mucho, por lo menos nosotros los ciudadanos de a pie, a lo mejor ustedes los guías de turismo sí, que es la calle Mayor. La calle donde están las Gemelas, el Real Convento Santa Inés, es que esa calle tú te pones a ver unas casas ya que tienen unas portadas que serían casas señoriales o serían casas palaciegas. A día de hoy todavía, las portadas, que conservan esos escudos nobiliarios en cada una de sus portadas. O sea que esa calle, y yo me pregunto siempre por qué esa calle Mayor tuvo tanta, no sé, tanta relevancia en su época, porque esta... Vale, entiende uno, pero esa, bueno, sí, ahí estaba el Real Convento de Santa Inés del Valle, ¿no?
Y sigue estando, las torres gemelas que están rehabilitándose y tal. Pero yo no sé si sería porque la Virgen del Valle estaba allí, en la ermita la Virgen del Valle estaba allí, no lo sé. Si continuaras hacia adelante donde está la ermita la ermita del Humilladero, que es parroquia, porque Écija cuenta con 6 parroquias. Que ayer fue San Juan de Ávila, precisamente. Pues por ejemplo, exactamente. Por ejemplo. Pues por esa zona, más allá, un poco más allá, estaba el convento de los Jerónimos. Y bueno, Santa Florentina, que es una de las 4 santos de Cartagena, tan importante en nuestra ciudad como es Santa Florentina, y su hermano San Fulgencio, que fue obispo de Écija. Ella quiso fundar un cenobio, como recibe el nombre, o monasterio. Cuando es a las afueras de la ciudad se le llama cenobio. Ella era benedictina y el cenobio estaba a las afueras, pasando esa calle mayor y pasando en la zona de la ermita del Humilladero. Que precisamente su hermano Leandro le regaló una imagen mariana, y como el cenobio estaba en los llanos del valle, le puso el nombre Virgen del Valle. No sé si por ahí, si esa información la sabías, pero a partir de ahí es cuando surge pues esa denominación al final de la imagen mariana como Virgen del Valle, porque él le regaló esa imagen mariana para el cenobio, el monasterio que su hermana funda aquí en Écija, y como estaban los llanos del valle, es llamada así, Virgen del Valle. ¿Vale? Y lo que yo no sabía, me documenté ayer leyendo, buscando en internet, porque tú investigas para lo tuyo, pero yo investigo por curiosidad y por documentarme. Es la importancia que tuvo San Juan de Ávila, que sin ser de aquí, pero que aquí desarrolló parte de su vida y creó escuelas en la formación cristiana. O sea, que San Juan de Ávila tuvo, decía, una importancia altísima. Y yo cuando estaba leyendo ayer en internet, yo flipaba, ¿sabes? Hay mucha información que desconocemos, que muchas veces me dicen a mí, uy, la historia, ¿sabes? Bueno, queda muchísimo por aprender, porque nunca dejas de aprender. Siempre hay detallitos por ahí ocultos que dices, ay, esto no lo sabía yo, porque era así, y así es como surge. Así que es interesante. Cada vídeo nos puede dar para un montón de historias nuevas. Sí. Bueno, ahora terminamos. Ahora nos vamos a ir para San Juan. Para San Juan, vamos pues, a ver un poquito a la plaza de San Juan. No se vaya, vámonos a otra plaza que, más bonita que la más. Bien, Rafael, nos hemos venido aquí a esta plaza porque, como bien comentamos hace un ratito, bueno, con la plaza de Santiago, pero el recorrido por Écija es un museo al aire libre, como yo siempre digo cada vez que comienzo una visita guiada, siempre digo, Écija es un museo al aire libre y es un museo, en sus interiores por supuesto también, pero traer a los visitantes por nuestras plazas y nuestras callejas y llegar a contemplar esta vista, como es de la torre más barroca de todas, que es San Juan, pues una maravilla, porque además la plaza tiene una arboleda. Bueno, yo siempre digo lo mismo de uno de los árboles que le da ese color también diferente a la plaza, que es el ciruelo rojo, que lo tenemos justo aquí a la vera. Y bueno, yo creo que de ahora me estoy enterando que es un ciruelo. Esto es un ciruelo rojo, este que tienes aquí. Ya. Este es ciruelo rojo, y de hecho cuando comienza la primavera echa unas florecitas, un rosa palo muy bonita y la verdad, bueno, pues bastante interesante. Estos árboles, muy importante mencionarlos, son paraísos. Los paraísos suelen echar unas bolas. La verdad es que las bolas que echan sí son venenosas, sobre todo eso para los animalillos, pero no sé si lo sabe Rafael, que esas bolas de los paraísos eran utilizadas como las cuentas de los rosarios. ¿Ah, sí? Antiguamente. Entonces son detallitos que yo muchas veces cuento en las visitas guiadas. Hay que lo que aprendemos contigo, ¿eh? Bueno, son detallitos ahí que surgen y que es interesante mencionarlo, porque también estamos cerca de lo que es la Torre de Santo Domingo, donde está el Rosario, y por eso muchas veces lo menciono. Y de la calle Francisco Pacheco, que fue el único presidente de gobierno que ha tenido Écija en 1859 por ahí, Francisco Pacheco. Tuvo 6 meses, pero bueno fue presidente del gobierno. Muy bien, Rafael, pues ahora ya vamos a finalizar lo que es este vídeo en la Plaza de España, en el Salón. Estupendo, pues no se retiren.
Vale, Rafael, pues llegamos a la Plaza de España, más conocida en Écija como el Salón, un lugar de encuentro desde hace muchísimo tiempo, por eso se le queda el Salón, ahora poquito a poco también lo hablaremos, del motivo por el cual, sobre todo. Bueno, yo he traído unas cuantas fotografías que ahora lo vamos a ir viendo. Lo primero que hubo aquí fue una fuente en el centro, una fuente de las ninfas. Fueron desmanteladas en el siglo XIX, esas son las ninfas que están a día de hoy en el Museo Histórico Municipal de nuestra ciudad, en el Palacio de los Marqueses de Benamejí, y posteriormente se colocó en el centro de la plaza un kiosco de la música, o bueno, en un principio más como un salón elevado primero, que es como se le van a llamar, porque cuando son más abiertos, un pedestal, que cuando están abiertos y no cerrado en la parte de arriba, como finalmente es el kiosco de la música. Ese kiosco de la música se colocó a partir del año 1965, un añito antes de la declaración de conjunto histórico-artístico de la ciudad. Y el diseño fue de Manuel Salamanca, Tordesillas. Bueno, pues yo he traído también estas fotografías antiguas, sacadas también de Manuel Salamanca, ese libro de Manuel Salamanca, y esta es de Luciano Roisín, esta de Manuel Salamanca, ¿vale? Ahí es donde vemos ese principio como podium, como un salón elevado que no estaba cerrado, y aquí es donde ya está cerrado el kiosco de la música con la parte superior. Esto estamos hablando de finales del siglo pasado. Esta fotografía en concreto estamos hablando de 1920-1930. ¿De principio del siglo pasado? ¿Sí? Bueno, pasado no, el anterior. Sí, No, miento, siglo XX, claro. Claro. Exactamente, que ya se pierde uno con Ya tantos siglos. con tantos siglos, sí. ¿Vale? Efectivamente, principios del siglo XX. ¿Vale? Bueno, pues ese kiosco de la música estuvo, te he dicho, hasta a partir de 1965, no, estuvo antes, a partir de 1913 estuvo ese kiosco de la música, pero estuvo hasta el año 1965, que es cuando será desmantelado el kiosco de la música, y se colocará en su lugar la fuente de las ninfas que nosotros pues conocimos, ¿vale? Sí es cierto que antes de pasar a hablar de la fuente, me gustaría enseñarte esta fotografía porque para mí es espectacular. Uy, ¿de quién la hizo? Estar aquí, Roisín, dentro del kiosco de la música, y me gusta mucho porque nos hace ver, nos transmite como viendo nosotros, cómo los músicos llegaban a ver la plaza desde el centro. Es la Torre de San Juan, ¿no? Sí, exactamente. Es la Torre de San Juan, sí. Y aquí pues tenemos otra imagen también. Pero pero estas ya son 1930, 1940. También del mismo fotógrafo, ¿no? Esta hablamos de Manuel Salamanca. Pero vamos, más o menos andan ahí Manuel Salamanca y Roisín con estas fotos del kiosco de la música, ¿vale? Como he dicho, en el año 1965 es desmantelado, porque como comentaba, a principios de 1913 aproximadamente será colocado. Se coloca después, posteriormente, la fuente de las ninfas que nosotros hemos conocido, y es interesante mencionar que ellas llevaban un cántaro en una de las manos y en el otro brazo. Si te vienes por aquí un poquito, Rafael, verás que esta en concreto tiene el algodón. O sea, había 4 ninfas en esa fuente y cada una representaban uno de los productos más importantes a lo largo de la historia de nuestra ciudad. Esto, ¿no? Ella en concreto, ahí tiene el algodón, que es la que tú estás señalando. Esta. Ese es el algodón, sí. Entonces, cada una representaba un producto. El aceite de oliva, el algodón, aceite de oliva en época romana, algodón en época islámica, y después hablamos pues de los cereales. La que tenemos detrás ahora mismo es la ninfa que tiene el trigo, ¿vale? Productos importantes que exportaba nuestra ciudad, y por eso el esplendor que le va a llegar a dar a la ciudad pues toda su historia y patrimonio. En el año 1997 se desmantela la fuente de las ninfas para levantar la plaza, como bien sabemos, para hacer un parking subterráneo, y es cuando aparece en primer lugar la Makbara musulmana con más de 5.000 esqueletos. Se extrae esa parte de la Makbara y a partir de ahí comenzamos que el enterramiento en Europa no ha aparecido un enterramiento como este, con tantísimos, donde estamos pisando ahora mismo, ¿no? Exactamente, sí.
Posteriormente aparece gran parte de los restos romanos que tiene la ciudad, digo gran parte porque si es obra que se haga aparece algo romano, como ya sabemos, y bueno, la joya de la corona, Amazonarida, aparecerá dentro del estanque romano de Plaza de España, que es del siglo I el estanque. Ella aparece dentro con un conjunto escultórico del siglo II después de Cristo, de época adrianera. Y bueno, hay muchos exijanos que le dicen la piscina, no es una piscina, no es un natatio. Un natatio es una piscina pues de las termas romanas, que tenían agua caliente, agua fría, agua templada, y él estaba solo, por lo tanto no podía ser un natatio. Es un estanque decorativo que al final de él aparece restos de un podium, que nos indica que era un estanque que decoraba la parte trasera de un templo que había donde a día de hoy está la iglesia de Santa Bárbara. Y yo digo, Carmen, perdona la interrupción y el planteamiento, que a lo mejor te vas a reír, se van a reír mucho. Y entonces no había gas, ¿cómo calentaban el agua? Con leña, ¿no? Bueno, normalmente habían unas estructuras preparadas donde esa leña, como bien dices tú, le prendían y eran como iban. Después, en época islámica también será utilizado mucho ese tema del calentamiento por medio de una superficie que tenían donde ellos calentaban, claro, iba subiendo lo que es el vapor y el calor, claro está. Eso ya contaremos más adelante con fotografías que me gusta a mí traerte para que se vea, porque tengo en casa de edificios, por ejemplo, de termas, donde estaban la parte superior esas termas y en la parte inferior había un habitáculo donde se calentaba, como bien estás comentando tú. Hay que ver, Carmen, que yo siempre lo digo, que nuestra plaza es una de las plazas, yo creo que en dimensión de metros cuadrados, yo no sé si entre las 10 primeras de España o tal, pero es que es muy grande la plaza nuestra. La plaza, y cada vez que vienen de fuera y salimos por la parte de la calle de Platería, cuando llegan aquí se quedan sorprendidos de la plaza impresionante que tenemos en nuestra ciudad. También destacar, que lo estás señalando ya un poquito, la iglesia que es de lo que fue el convento de franciscanos de la Orden Menor, que es San Francisco. A día de hoy se conserva la iglesia, las dependencias conventuales no se conservan. Ahí fue donde estuvo posteriormente el Teatro Cabrera. Ahí detrás. Y a día de hoy pues hay un edificio de piso. La congregación de los franciscanos, bueno, pues es una de las congregaciones monásticas de la ciudad. La ciudad llega a tener bastantes congregaciones, tanto monásticas como mendicantes, y las mendicantes se solían colocar sobre todo en el centro de la ciudad y las monásticas eran a extramuros, a las afueras de la ciudad. Y ¿vale? Entre ellos tenían sus peleillas, entre comillas, por ganarse el favor de los duques, los condes, los marqueses, de hecho, y el poder económico de aquella fecha. Claro, además de hecho este edificio tiene esa forma por eso, porque en un principio los franciscanos de la Orden Menor no estuvieron aquí, ellos estuvieron en la plaza de San Gregorio, pero ellos quisieron asentar el convento aquí, en la Plaza de España, y el pueblo se negó, en alguna ocasión se negó, hasta en 2 ocasiones, pero bueno, fueron custodiadas esas obras por varios nobles y finalmente realizaron el edificio, el convento aquí en la plaza. ¿Qué más? Pues bueno, mencionar el Casino Exijano y a la vera el mirador de los marqueses de Peñaflor, que ya restaurado hace también un par de años, 3. Ellos no vivieron aquí, el mirador era para ver los acontecimientos más importantes que ocurrían en la plaza. Entre ellos corrida de toros. Por ejemplo, ¿no? La banda de música se colocaba en el primer balcón del mirador de Peñaflor y ellos solían alquilar el resto y se situaban en el más alto de todo. ¿Qué más? Bueno, pues nuestro ayuntamiento, que está pendiente de restauración, se ve la grúa, ¿vale? Ahí se ve la grúa. Te sale la grúa, ¿vale? Bueno, esta fotografía no te la he enseñado, pero quería enseñarte de nuestra fuente de las ninfas, ¿vale? Que también es una fotografía. Ahora, sí. Aquí, esta. Y bueno, pues a día de hoy, que ya
lo tengo aquí en la imagen, pero lo podemos ver Ya. directamente. La fuente de las ninfas, la parte de la tasa superior, a día de hoy está reutilizada Sí, allí como base. en la rotonda, ¿no? Exactamente, en la rotonda donde está la bandera de España. Y bueno, la vista también, por supuesto, de aquel rinconcito tan importante como es el triunfo de los patrones de la ciudad, San Pablo y la Virgen del Valle, el triunfo de la Virgen del Valle como lo conocemos, pero en verdad la imagen de nuestro patrón también está allí. Ahí estoy yo acercándome. Un poquito, aquí, claro. mira, Carmen, detrás de la cámara. Sí, claro, los ve a los dos. San Pablo de San Baja, Pablo y la Virgen del Valle, claro, el triunfo de la Virgen del Valle. patrón y patrona de la del siglo ciudad, XVIII, exactamente. La Torre de Santa María. que hay que restaurarla. Se quedó pendiente hace unos años y hay que restaurarla, porque yo subí a la torre y el último tramillo está regular. Así que una petición. Y cerramos pues con el mirador que también está en obra de los marqueses de Benamí. Bueno, pues esto es un pequeño adelanto de esa ruta que yo te he comentado para conmemorar esa declaración conjunto histórico-artístico de Écija en el año 1966, 60 añitos que vamos a hacer este año, concretamente el 16 de junio, que es cuando se aprueba, pero en el BOE, Boletín Oficial del Estado, no saldría hasta el 22 de julio de 1966. Bueno, y si alguna persona que esta noche, esta tarde o los días posteriores vean esta magnífica grabación que hemos realizado en el día de hoy también y quieran ponerse en contacto contigo, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok página no. web, en fin, cuenta. Facebook, Instagram y en nuestra página web está todo el detalle del itinerario, de la ruta, la explicación de lo que se ve en nuestras rutas, del itinerario y un vídeo pues explicativo de esta conmemoración. A través de la página web también tienen un formulario para poder ponerse en contacto con nosotros, pues en nuestro email o bien nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, Así pues que si quieres añadir algo más, bien. muchísimas Y si gracias, no, Rafael, siempre. Dándote las gracias una vez más. Y yo a ti. Porque yo te veo cada vez que veo con los turistas y tal. Sé que están los turistas así, escuchándote como cuando somos niños y estamos escuchando a un profesor, un catedrático en un colegio. O sea, que muy bien. que Bueno, muy pues bien. Así que muchísimas el gracias. cuarto vídeo tan extraordinario como los otros tres. Y Y por ya, ahí- si Dios quiere, ya para el año que viene, ¿no? Porque como Ay, hacemos tengo uno una por año, cosita. hacemos uno por... No, pues tengo una cosita que quiero grabar contigo en breve. Ah, en breve. Sí, Pues entonces este año vamos a hacerlo. este año. Con motivo del 10º aniversario, Vamos a hacerlo, Rafael. 2, ¿no? Vamos a hacer Ea, otro más. pues ¿Vale? desde la muy noble, leal, constante, felísima y mariana ciudad de Écija, desde el centro de la ciudad, Neurálgico. desde la Plaza de España, o como nosotros lo conocemos, desde el Salón, de parte de Mari Carmen González Arjona, ¿no? Es al revés, pero no pasa Arjona. nada. Carmen María González Arjona. Carmen María González Arjona, de la empresa Istilla. Istilla Tours. Istilla, tú, yo voy a aprender a decir eso bien. Istilla, recuerda, era el nombre de la cora islámica. Ya. Astilla o Istilla, la cora islámica. Porque de tour Écija. sí sé que es turismo o algo de eso, ¿no? Sí. Tour. Exactamente. Así que en nombre de los dos, muchísimas gracias por vuestra amabilidad, por vuestro tiempo y un saludo muy, muy cordial. Viva Écija, viva Andalucía, viva España.